inmensidad y soledad del espacio, del cosmos, un pequeño planeta gira en torno a una estrella más. En ese oasis espacial, la vida fluye en millares de formas. Una de ellas se escrutina a sí misma y se autodenomina Homo sapiens. Y desde su origen, una pequeña llama, la de la curiosidad, lo hace voltear y preguntarse. Lo mantiene a través de los tiempos y los cambios de cara al cielo. Quédese esta tarde en De cara al cielo y comparta con nosotros interesantes temas sobre astronomía. Esto es De cara al cielo. Bienvenidos a De cara al cielo. En esta ocasión voy a tratar un tema que parece muy sencillo o quizás muy repetitivo, pero que sigue siendo un punto interesante, un punto de partida, de referencia en la astronomía. ¿Para quién? Para todos. Todos los astrónomos invariablemente han iniciado su incursión en la observación astronómica. Me refiero a los astrónomos profesionales, por un cuerpo celeste, la Luna. No hay objeto celeste que interese más en una observación pública que la Luna. La Luna es compañera de todas las generaciones, de todos los tiempos. Y por ello, la Luna sigue siendo un objeto de interés, a pesar de que ha sido muy explorada y, entre comillas, creemos que sabemos casi todo de la Luna. La Luna es el único cuerpo en el cual nosotros nos podemos pasear por la superficie. Solo dos cuerpos en el sistema solar podemos ver directamente su suelo. Es la Luna y Marte. Y obviamente Marte es un cuerpo que tiene muchas limitaciones para observarlo por su tamaño y porque regularmente se encuentra a una gran distancia de nosotros. Y vamos a comentar al respecto varios aspectos interesantes sobre la Luna. En principio, el hecho de que la Luna ha estado en todas las culturas. Si nosotros revisamos la historia de cualquier cultura, dos cuerpos siempre están presentes, el Sol y la Luna. Lo podemos ver en la cultura maya, por ejemplo, o en la cultura de los egipcios, donde eran reverenciados como dioses. ¿Cuándo? Cuando no se tenía una idea de lo que eran estos cuerpos. Numerosos grabados, incluso en la actualidad es lo más común encontrar la figura del Sol o de la Luna en cualquier casa, en barro o en lo que sea. La Luna intriga desde las manchas que alcanzamos a percibir en su disco, manchas que nos permiten imaginar animales, objetos, y eso depende siempre de cada cultura. Por ejemplo, el famoso conejo. Muchas personas inmediatamente preguntan, ¿qué es el conejo de la Luna? Es una figura que creamos a partir de una mancha, como cuando alguien va con el psicólogo y se le vierte un poco de tinta en una hoja de papel e inmediatamente nosotros comenzamos a buscar una figura. Y el conejo no necesariamente es la visión que nosotros tenemos. Podemos tener diferentes combinaciones, de tal forma que se crea esa figura. Pero en otras culturas, por ejemplo, no es un conejo lo que aparece en el disco de la Luna, sino un escarabajo. De ahí que es la primera percepción que tenemos al ver el disco de la Luna, el crear una figura. Pero ¿quién fue el primero que vio la Luna como en la actualidad prácticamente con cualquier instrumento óptico podemos percibirla? Fue Galileo Galilei,
en 1609. Utilizando los primeros modestos telescopios y con la gran creatividad que él tenía, en lugar de apuntarlo hacia las torres de las iglesias, lo dirigió al cielo. Y uno de los primeros cuerpos que comenzó a explorar fue nuestro satélite, como lo podemos ver claramente en los bosquejos que nos dejó como legado. La luna era todo un mundo. Y obviamente con la imperfección y con el pequeño nivel de resolución que tenía en su telescopio, pues esas manchas que nosotros usamos para crear figuras, él las vio como mares, María. Y de ahí que hablamos de los mares de la luna, aunque realmente sabemos que son simplemente regiones mucho más llanas que el resto de la escarpada superficie. Un efecto que podemos ver ocasionalmente en la luna es lo que llamamos el halo lunar. Repentinamente, dependiendo de las condiciones del clima, aparece este círculo luminoso en torno a nuestro satélite, que en muchos lugares se asocia, se dice que va a traer enfermedades. No es algo tan descabellado. Cuando el halo lunar se presenta es porque hay cristales de hielo en la alta atmósfera, y eso significa un cambio, una variación en el clima. Y esa variación en el clima, ya sabemos, son las que normalmente provocan problemas respiratorios. Por lo tanto, no es una idea tan descabellada. En algo que sí realmente nos afecta a nuestro satélite, lo único físicamente comprobado es en cuanto a las mareas. El nivel de los mares se eleva y desciende en la medida de la posición de la luna y la posición incluso combinada de la luna y el sol para crear lo que llamamos la marea alta y la marea baja o la marea muerta. Día tras día la luna se nos presenta con un grado de iluminación diferente, lo que llamamos las fases, y es algo que podemos encontrar prácticamente en cualquier calendario indicado. Pero aún las fases de la luna en muchas ocasiones no son bien comprendidas. ¿Qué es lo que ocurre? Es simplemente el hecho de ver a nuestro satélite, un cuerpo que refleja la luz del sol en diferentes posiciones en la medida en que está orbitando alrededor de nosotros. De esa forma es fácil entender que cuando la luna se encuentra entre el sol y nosotros, el hemisferio que no está iluminado es el que está viendo hacia la Tierra, y por lo tanto no la podemos percibir, además de encontrarse muy cercana al sol. Conforme la luna va moviéndose en su órbita, va dejándonos ver poco a poco una parte de su disco iluminado hasta que llegamos al momento opuesto en el cual la Tierra se encuentra entre el sol y la luna, pudiendo verla durante toda la noche. El único día en que la podemos ver la noche completa y con su disco completamente iluminado, en lo que llamamos la luna llena o el plenilunio. Y recalco el hecho de que la luna solo se ve en plenilunio toda la noche, porque muchas veces también se pregunta por qué la luna se ve en el día. Y es que normalmente la luna se va a ver una parte en el día o una parte en la noche, dependiendo de esa fase. Pero es escasamente una noche cuando realmente está visible únicamente durante el periodo nocturno. La órbita de la luna alrededor de la Tierra está inclinada. La Tierra gira alrededor del Sol en un plano, pero la luna tiene una inclinación, su órbita, con respecto a ese plano, una inclinación de escasos 5 grados, pero son suficientes
para que el fenómeno de los eclipses, esto es la interposición de un cuerpo con otro, suficiente para que no ocurra cada plenilunio o cada novilunio, cada luna nueva o cada luna llena. Podríamos pensar, si no estuviese ese grado de inclinación de la órbita de la luna, que cada luna nueva, cuando la luna estuviese entre el Sol y la Tierra, se tendría que producir un eclipse de Sol, o que cada luna llena, cuando la Tierra está entre la luna y el Sol, se produjera un eclipse de luna. No es así. ¿Por qué? Porque por esa inclinación regularmente la luna está pasando por encima o por abajo del Sol, o por encima o por abajo del cono de sombra que proyecta la Tierra en el espacio. De ahí que los fenómenos de los eclipses tienen que darse cuando está la coincidencia, el corte de la órbita de la luna con el plano de la órbita de la Tierra alrededor del Sol, y es cuando tenemos un eclipse. El tamaño de la luna, por otra parte, el tamaño aparente de la luna en el cielo cambia. ¿Por qué? La órbita de la luna alrededor de la Tierra, como la de los otros cuerpos celestes, no es un círculo, es algo parecido a un óvalo, es una elipse. Y por lo tanto la Tierra se encuentra en uno de los focos, y hay un momento en que la luna está más cercana a la Tierra y en otro tiempo la luna está más alejada. Algo que no lo podemos percibir, no lo podemos distinguir en el cielo. Solamente cuando tomamos una imagen del disco de la luna en cada una de las posiciones y las comparamos a la misma escala, vamos a ver que verdaderamente el tamaño de nuestro satélite se modifica. Pero ¿de dónde surgió este cuerpo celeste? ¿De dónde viene? Ha habido muchas teorías. Nació junto con la Tierra, fue capturado por la Tierra, fue producto de una colisión. En la actualidad, y gracias al análisis de las muestras lunares que nos trajeron los astronautas de la serie Apolo en la década de los 60, principios de los 70, permiten tener claro que por los componentes que existen en las muestras lunares, muy parecidos a los de la Tierra, lo más probable es que nuestro satélite haya surgido de una colisión. La Tierra haya sido impactada por otro cuerpo que haya provocado un desgaje, una expulsión de material en aquella Tierra que apenas estaba en un proceso de formación, y parte de ese material se condensó para finalmente tener al satélite que nos acompaña. La Tierra, como la Luna, fueron bombardeados, especialmente en el origen del sistema solar, un tiempo muy caótico, de mucha circulación de material, por numerosos cuerpos. La Luna tiene sus cicatrices claramente visibles en los cráteres que han persistido por los mínimos efectos de erosión que ocurren en nuestro satélite, a diferencia de la Tierra, donde todas esas cicatrices han sido borradas por los efectos erosivos. La superficie lunar es fascinante. ¿Qué se hacía en el pasado cuando se quería mostrar esa superficie? Antes no había fotografías. Los astrónomos tenían que hacer bosquejos, tenían que hacer dibujos, y obviamente tenían que convertirse en parte en artistas para poder plasmar lo que estaban viendo. Ya cuando hubo fotografía, ya en la actualidad con las cámaras electrónicas, las cosas cambiaron. Toda la superficie de la Luna prácticamente está bautizada, cada una de sus fallas, de sus cráteres, de sus montañas. Por eso nosotros podemos encontrar mapas de la Luna donde está toda la nomenclatura, los nombres de los mares, los nombres de los cráteres, los nombres de las montañas en la superficie. Y a la medida que tomamos un telescopio
y en la medida que vamos incrementando el aumento, podemos ir reconociendo cada una de esas fallas en la superficie. Muchas veces perdemos el nivel de escala. ¿Qué tanto mide eso? La Luna tiene un diámetro de 3.400 kilómetros, próximo a ese valor. Y los cráteres que vemos normalmente, los más grandes, tienen diámetros hasta de 240 kilómetros. El nivel de percepción que se puede tener o el nivel de resolución con un telescopio relativamente pequeño es del orden de 1 a 2 kilómetros. Pero es suficiente para poder ver una gran cantidad de detalles en la superficie lunar. Y algo que es muy importante es el nivel de iluminación que debe de tener cierta característica para poder ver esos detalles. Por ejemplo, muchas personas creen que el mejor momento para hacer una observación de la Luna es cuando se encuentra en fase llena. Y es totalmente erróneo. La Luna en fase llena está recibiendo directamente toda la luz del Sol y por lo tanto son mínimos los niveles de contraste que podemos tener con sombras. Por ello, la Luna debe ser observada y la búsqueda de observar ciertas características en asociación con la fase en que se encuentre. Por otra parte, la Luna fue siempre el sujeto de muchos sueños. Recordemos a Julio Verne, por mencionar alguno, en aquella novela De la Tierra a la Luna. El anhelo de ir a la Luna. Está en toda la literatura, en toda la ciencia ficción de todos los tiempos. Y ese sueño comenzó a acariciarse ya como el principio de una realidad desde el 4 de octubre de 1957, cuando inició la exploración espacial con el lanzamiento del Sputnik 1. Entonces sí ya comenzó a tomarse en serio la posibilidad de ir a la Luna. Algo que se comenzó a trabajar realmente ante el anuncio famoso aquel del presidente John Kennedy, donde dijo que Estados Unidos habría de llegar a la superficie de la Luna antes de que concluyera la década de los 60. Para entonces ya comenzaban a ser enviadas sondas hacia nuestro satélite. Yo creo que una de las más famosas fue la sonda Luna de la Unión Soviética, que fue la primera que obtuvo una imagen de la cara oculta de la Luna, porque recordemos que estamos limitados desde nuestro planeta a ver únicamente la mitad de la superficie lunar. Esa sonda nos permitió ver que la cara oculta de la Luna es prácticamente igual, exceptuando la cantidad, el área que está cubierta por mares, los llamados mares lunares. La mayoría de los mares se encuentran en la cara visible para nosotros. Y gracias a todos los satélites y a todas las sondas que han viajado a la Luna, también ya se tiene la nomenclatura de todas las características que hay en el lado oculto de nuestro satélite. Ir a la Luna no fue simplemente vamos a lanzar las sondas Apolo. Tuvo toda una historia previa. Primero fueron las sondas automáticas, como las Ranger, que simplemente se lanzaban a impactarse en la superficie de la Luna y en el momento en que iban llegando casi a punto de impacto, estar tomando imágenes para ver la Luna lo más cercano posible. Luego seguirían los Lunar Orbiter, orbitador lunar, las primeras sondas que estaban dedicadas a mapear toda la superficie de la Luna en el mayor detalle posible para poder elegir aquellos lugares candidatos para que seres humanos después descendieran sobre ella. Y finalmente vendrían los Surveyor, ya sondas que podían descender suavemente, que llevaban cámaras, que podían utilizar un brazo mecánico para poder excavar un poco sobre el suelo lunar y ver la consistencia del mismo, ya que una de las cosas que se pensaba era el riesgo de que cuando llegara una nave tripulada
ésta se hundiera en la superficie de nuestro satélite. Finalmente dio inicio el programa Apolo que daría lugar al cohete más grande de toda la historia. Ni siquiera en la actualidad se utilizan ese tipo de cohetes. Me refiero al Saturno V con 111 metros de altura. La energía, la potencia suficiente como para llevar la parte que correspondía a la tripulación de las naves Apolo, comprendida por el módulo de comando, el módulo de servicio y el módulo lunar, una nave especialmente diseñada para descender en la superficie de la Luna y compuesta de 2 secciones. Estos viajes, de los cuales ya hemos mencionado en otros programas de cara al cielo con mucho detalle, nada más los voy a recordar. Apolo 8, 1968, la primera Navidad en que 3 seres humanos pasaron orbitando a la Luna y fueron los primeros ojos que vieron de cerca la superficie. Apolo 10, que también orbitaron y que probaron el módulo lunar por primera ocasión. Famoso Apolo 11, 1969, 20 de julio, la llegada del ser humano a la superficie de la Luna. Apolo 12, la segunda tripulación, que incluso estuvo explorando uno de los Surveyor que había estudiado la superficie años atrás. Apolo 14, el primero que llevó una carreta para transportar el instrumental científico. Apolo 15, con el primer vehículo motorizado en la superficie de la Luna. Y Apolo 16 y 17, que fueron a las regiones más escarpadas de la superficie lunar, concluyendo el programa en diciembre de 1972. Luego, ¿qué ocurrió? La Luna fue abandonada prácticamente. Hasta 1990, Japón envió un satélite, Iten. En 1994, Estados Unidos envió a Clementina, que encontró algunos rasgos de agua en el lecho de cráteres en las regiones polares. Lunar Prospector en 1998, y una sonda que actualmente también se encuentra orbitando la Luna y que de hecho próximamente, el mes de agosto, va a ser lanzada a chocar con la superficie. Y en los tiempos actuales se habla de la nueva visión de la exploración espacial, el intento de regresar a la Luna prácticamente con naves Apolo modificadas. Lo cierto es que de una u otra forma la Luna será siempre la posibilidad del trampolín para viajar al resto de nuestro sistema solar.